Buenas tardes, Magíster Jonas Calle, me presento, mi nombre es Catherine Sánchez. Yo les voy a hablar sobre Singapur, el milagro económico y modelo global del éxito e innovación. ¿Cómo empezó? Singapur es el cuarto país más rico del mundo, apenas superado por Qatar, Luxemburgo y Macao, según el poder adquisitivo de sus habitantes. Un octavo puesto del PIB, que significa el Producto Interno Bruto per cápita, desde el agua dulce hasta la arena. Pero a pesar de que no tiene sus propios recursos naturales, no impide que tenga un país más rico. Tras dejar atrás el dominio británico y la independencia de Malasia en 1965, Lee Kuan Yew, se preguntarán quién es este personaje, es quien estuvo al mando del país por 3 décadas y se ha considerado el artífice del milagro económico, el padre de la patria. Desde finales de 1960, el gobierno impulsó grandes programas de empleo y la construcción de viviendas sociales. Es una política social que fue armando de un extracto de control y vida privada de comprensión de liberales individuales, incluyendo la detención de opositores sin llevarlos a juicio y la aplicación de castigos corporales. Nace un nuevo modelo de desarrollo el 9 de agosto de 1965 por Lee Kuan Yew. Se convirtió en el primer ministro de la República de Singapur. En ese momento se había producido la Constitución de Singapur, una nación independiente por primera vez en la historia. Los años anteriores habían sido muy intensos. Singapur había pasado de ser una colonia británica a un estado más de Malasia. Los tiempos políticos habían sido muy convulsos, con conversionistas frecuentes de los líderes comunistas. La economía de Singapur se basaba en el comercio de muchos productores británicos y Malasia se encontraba amenazada por escasez de la isla. A principios de los 80, Singapur se había convertido en un centro asiático de producción de productores de electrónica de consumo. Singapur es un buen lugar para hacer funcionar las fábricas, ya que tiene bajos impuestos, sus bajos salarios y la alta formación de técnica que recibieron los trabajadores. Las leyes también juegan un papel muy importante. El derecho de huelga está prohibido, la alta productividad era indispensable. A día de hoy, muchas multinacionales siguen estando en Singapur. En una primera etapa de desarrollo, Singapur se decidió a la producción de manufacturas intensivas a mano de los países desarrollados. En las décadas de los 90, el país entró en una nueva etapa de transformación económica que lo llevó a convertirse en un centro financiero. Desde entonces no ha parado de crecer, pero hace medio siglo era una isla pobre, con muy pocos recursos naturales, que no prometía un gran futuro. En el año 2000, el objetivo pasa de mantener el nivel de economía en Singapur, aumentando la apertura política y social del país. No obstante, la prioridad número 1 del gobierno era siguiendo mantener un buen nivel de vida a los ciudadanos, en costa de algunos liberales individuales. Inversiones en Singapur entregó generosos incentivos a los inversionistas extranjeros. El presidente Lee Kuan Yew permitió el libre flujo de capital y firmó importantes acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, China, la Asociación del Sudeste Asiático y la Unión Europea. Analistas coinciden que el éxito económico de Singapur se debe a las medidas para impulsar el crecimiento económico comenzaron hace medio siglo. Un ejemplo de éxito económico y social por el que Singapur se desarrolló fue el desarrollo económico y social, estabilidad, comercio exterior, capital humano, calidad de vida y desarrollo social. Gracias. Hola, buenas tardes compañeros y compañeras, mi nombre es Carlos Tavares y a continuación les vengo a hablar un poco de lo que son las leyes que se aplican en contra de la corrupción. Como lo señaló mi compañera anteriormente,
nos dijo que Singapur es considerado como uno de los países más ricos del mundo y que se encuentra ubicado al este de Asia. Es un claro ejemplo de su éxito de la lucha contra la corrupción. En los últimos años, este país ocupó el 10º lugar desde el fondo del Índice de Transparencia Internacional. La clave de su exitosa lucha contra la corrupción. Esto principalmente radica en su crecimiento económico y también su política de tolerancia cero contra la corrupción. En este país, quienes cometan actos de corrupción se dice que serán severamente castigados e incluso en ciertos casos se le aplica la pena de muerte. Bueno, de eso vamos a hablarles ahora, que son los actos de corrupción en Singapur y penados con muerte. Nos dice que básicamente aquí los delincuentes se ven obligados a realizar trabajos forzados y serán condenados a muerte. Pero en estas estrictas políticas han ganado décadas de miles de críticas. Pero en Singapur ha defendido firmemente su tolerancia cero contra la inseguridad y corrupción. Eh, Ha habido, las autoridades, las personas han criticado mucho este régimen porque, principalmente porque viola los derechos humanos. Las autoridades de Singapur señalan que garantizan que no es así porque nada de esto de su territorio les inspira a los ciudadanos a robar. En cuanto al personaje de Lin Kuan-yew, nos dice que este muy conocido porque es el padre fundador de Singapur, porque sembró el pensamiento colectivo. Y esto lo hizo de la siguiente manera, que, si quieren principalmente derrotar a la corrupción, estos deberán estar preparados, le dijo, para enviar a la cárcel a sus amigos y familiares. Es porque son muy estrictos en este punto. Y, y ¿cómo lo hicieron? Pues esto se dio más bien por un programa que se diseñaron y se establecieron de esta manera. Y esto se conforma por la rotación de personal para evitar lazos de corrupción. Esto porque ellos tienen digamos que reemplazan al personal que ya tiene un tiempo definido en una institución para ver de esta manera que no cometan actos de corrupción con la medida del tiempo que ellos están allí. Y realizan también inspecciones sin previo aviso, porque, para que, no, si que alguien está cometiendo un acto de corrupción, los puedan atrapar para de cierta manera ser severamente condenados a su, a su forma de su régimen. También dice que traen elementos para trabajar en servicios públicos y crearon también oficinas de corrupción. Estas dichas oficinas, realizan las investigaciones e inversiones para los hogares y oficinas en cuentas bancarias. También nos dice que aplica a todos los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. Y esto se le priva a su empleo de prisión y seguridad social. Como todos lo sabemos, en nuestro país, Ecuador, no nos manejamos de esta manera, pero sin embargo existe mucha corrupción a nivel de nuestras autoridades. Mister, compañeros estudiantes, tengan muy buenas tardes de parte de Tibos Victoria Gabriela, estudiante de la carrera Contabilidad y Auditoría, paralelo B. Yo les voy a hablar sobre los niveles y modelos educativos, tanto de Singapur como de Ecuador. Singapur está estructurado en 3 niveles básicos. Los niños comienzan la etapa educativa a los 4 años de edad, que es el preescolar. A los 6 años de edad cursan la primaria, donde permanecen 6 cursos y pasan a la secundaria, donde son evaluados para acceder a una carrera universitaria.
De esta forma se busca que los estudiantes entren a un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Mientras que su modelo educativo es un sistema clave de política pública para mejorar las condiciones de vida de la población, ya que se basa en darle suma importancia a la escolaridad primaria, que se extiende desde los 6 años hasta los 12 años de edad. Esta es desarrollada en niveles a cargo de maestros muy bien preparados, que cobran salarios elevados y reconocidos en base a los resultados. También cuenta con un plan especial de ayuda para los niños de habla china, para que se les imparta contenidos de matemáticas y ciencias que les enseñen en inglés y en chino. Los niveles en el Ecuador. Según la Constitución de la República del Ecuador vigente, el Estado garantiza la gratuidad de la educación en todos los niveles. El sistema educativo ecuatoriano ha atravesado diferentes etapas desde 1989. Actualmente se rige en un reajuste curricular expedido en el 2016. En dicho documento legal se divide el sistema educativo ecuatoriano en los siguientes niveles. Como primer nivel tenemos lo que es la educación inicial. La educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de los niños y niñas de 5 años. Como segundo nivel tenemos lo que es la educación general básica. Bueno, la educación general básica tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas de niños y adolescentes. Como tercer nivel tenemos lo que es el bachillerato general unificado. Bueno, el bachillerato general unificado es un nuevo programa de estudio creado por el Ministerio de Educación. El modelo educativo ecuatoriano. Bueno, el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe ha sido referente ideológica, cultural y filosófica que ha guiado el proceso educativo de los pueblos y naciones del Ecuador. Estos son todos los niveles de estudio, tanto de Ecuador como de Singapur. Muchas gracias. Hola, buenas tardes compañeros y compañeras, magíster presente. El tema de hoy que yo le voy a exponer es sobre la economía y estatuto sobre Singapur. La economía de Singapur sigue siendo una de las más abiertas y por lo tanto más competitiva del mundo, en lo que respecta el comercio internacional y la inversión extranjera, conocida como la perla de Asia. Esta diminuta ciudad, estado con apenas de 5,6 millones de habitantes, es actualmente uno de los mayores centros financieros del mundo, en la que produce más millonarios en el más costoso para vivir, donde ese país se ha convertido en uno de los lugares más ricos también. En una primera de la etapa de desarrollo, Singapur se dedicó también a la producción de manufactura, intensiva también en las manos de obra para exportar a mercados a países también desarrollados. Pero hacia fines de las décadas de los 90, el país entró en una nueva etapa de transformación económica, en que lo que llegó a convertirse en un centro financiero global. También nos dice que es la tercera menos corrupta y más favorable a los negocios, con baja tasa de impositivas.
Las empresas estatales desempeñan un papel muy importante en la economía de Singapur. Las exportaciones, en particular en los sectores de la electrónica, los productos químicos y los servicios, incluida la exposición de Singapur. También como regional de gestión de la riqueza, que también constituye a la principal fuente de ingreso a la economía, ya que esto permite adquirir que los recursos naturales y las materias primas de que carece, también nos decía que el agua es muy escasez allá en Singapur, ya que también se la define como un recurso muy precioso y que la tierra también es escasez, en parte ya que se está abordando con una ecuación con relleno de tierra. También nos decía que Singapur tiene la limitada tierra cultivable, ya que significa que tiene que depender del parque agrotecnológico para la producción agrícola y el consumo, y que los recursos humanos son otra cuestión vital para la salud de la economía de Singapur, ya que Singapur ocupa un segundo lugar en la biotecnología científica. También se podría decir que Singapur se basa en concepto muy ampliado en el comercio intermediado, mediante la compra de materias primas y su refinado para la reexportación, y como las industrias de fabricación de wafer y del petróleo. Singapur también tiene un puerto estratégico que lo hace más competitivo que a muchos de sus vecinos, ya que para llevar a cabo esas actividades, también su globalización de Singapur es uno de los más importantes y elevados del mundo, más que un promedio de 400% durante el periodo que fue de 2008 y 2011, ya que el puerto de Singapur es el más activo por tonelada de carga. Aquí le tengo, como también tenemos el sector secundario, el sector de servicio y el sector exterior. En el sector secundario, que nos decía que a pesar de la existencia de la industria del procesamiento de caucho, estaño, del petróleo, ya que era una economía escasamente industrializada en el año 1960 y muy dependiente de su función de puerto comercial, ya que al principio es la rama más activa y las que empleaban mayor cantidad de mano de obra, industriales y confección, y que de manera de alimentación a las ramas de manufacturas más intensiva tecnológica y electrónica, a la mecánica, a la química, ya que esto tuvo éxito. En el sector de servicios, nos dice que Singapur es uno de los más principales centros financieros del mundo y que la sede del mercado asiático del dólar. Este sector financiero representa por sí solo más de la cuarta parte del PIB, que significa Producto Interno Bruto, de un 11% del empleo total, ya que el país cuenta con más de 150 bancos comerciales. En el sector exterior, es uno de los centros comerciales más importantes del mundo, y por esta razón el grueso de su exportación está también constituido por sus exportaciones, ya que realiza un activo comercio con un amplio abanico de países, entre los en cual se encuentra Estados Unidos, la Unión Europea y su vecino, que es de Asia, ya que ellos son sus socios más importantes en sus comerciales. Gracias. Recursos posee, al igual que Ecuador. Los recursos naturales de Singapur son muy variados. Su gran costa y grandes embalses en los que no poseen muchos recursos acuáticos, desde animales
además del turismo que atrae, no posee ríos naturales. Posee una zona que representa el 5% del territorio en bosque y sirve como recurso maderero. Tiene minerales como el granito, el petróleo y el oro. Tiene una gran proyección de comida marina, además de la comercialización de diferentes pescados. En el sector primario. En el sector primario también ocupa una posición insignificante en la moderna Singapur. Menos del 1% de la tierra se destina a la agricultura, ganadería y pesca. También hay cultivos de orquídeas y cría de peces que se destina directamente para la exportación. En las reservas naturales, la ciudad de León cultivó grandes rascacielos, está cubierto de aproximadamente un 50% de bosques y parques. Existen también grandes reservas naturales en el centro de la isla principal, donde está prohibido la construcción de edificios, y es por eso que la ciudad necesita expandirse hacia el mar. También posee oro. La estrategia seguida por Singapur para desarrollar su mercado de oro en estos últimos años parece que se muestra un poco acertada debido a las exportaciones e exportaciones de oro. Casi se han duplicado eventualmente. Se produce alrededor de 360 toneladas de barras de oro por año, anualmente. Las exportaciones de petróleo. Se dicen que los destinos asiáticos importan millones de dólares anuales de Singapur en el envío del petróleo refinado, siendo Malasia el 25%, Indonesia con el 18%, que son uno de los mayores receptores del petróleo. En base a la agricultura, se dice que no es un sector económico demasiado relevante debido a lo limitado de su superficie y a la relativa pobreza de sus suelos. Las modernas técnicas intensivas han hecho que la superficie agrícola de Singapur, a pesar de la necesidad de importar la materia prima, produce una gran diversidad de artículos químicos, fortalecidos y compuestos electrónicos, plásticos, entre otros. Ya.